Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la review del capítulo 1096 del manga de One Piece. Review que, como estáis viendo, es un poquito especial, es muy diferente a lo habitual, puesto que, tal y como comenté en la reacción de ayer y como de hecho creo que también comenté en la última review, ahora mismo me encuentro en Japón, en una habitación de hotel, y era o hacer este vídeo menos guionizado, pasando un poco por encima, resumiendo un poco por encima lo que es el capítulo, que lo tengo aquí en la tablet, y comentando también algunos puntos que me he apuntado aquí en el móvil, o hacerlo ya cuando volví a España, que iba a ser vuelvo el jueves muy por la noche, así que hasta el viernes no podría ser, que para ese entonces ya se habrá filtrado el siguiente capítulo. Por lo tanto, desde luego que esta tenía pinta de ser la mejor opción y vosotros mismos me pedisteis que fuese la que hiciese. Así que aquí estamos. Por lo tanto, no sé por qué he dicho eso último, pero directamente pongamos a hablarnos del capítulo 1096 de esta review, el cual se titula, por cierto, el capítulo Kumachi. Por lo tanto, ya nos podemos hacer una idea de por dónde va a tirar. El capítulo básicamente comienza un poco como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con el Tenryubito que organiza este torneo de cazas de nativos, explicando un poquito más las reglas de este torneo, mencionando que hay como 13 súper raros conejos, llaman a aquello que tienen que cazar, que entiendo que estos son esclavos, luego 150 conejos raros, que entiendo que son esclavos pero como menos fuertes, de alguna manera, y luego ya los 100.000 habitantes que hay, básicamente. Pero bueno, lo más interesante de esta primera parte del capítulo, que ya en la primera página tenemos cosas que comentar, es que después de explicar las reglas, Oda nos muestra a varios Tenryubitos, ¿no? Nos muestra a Figarland Garling, evidentemente, el que es presuntamente el padre de Shanks, y vemos cómo dice: mirad esto, niño. Bueno, what's this, children, lo tengo en inglés, básicamente, así que es eso, mira esto, niño. Y bueno, precisamente por lo que acabo de comentar antes, pues esto indica a que sí, Shanks es hijo de San Figarland Garling, y que de hecho se encontraba allí mismo, ya que recordemos también lo que comenté en la review del pasado capítulo, que según lo que comenta Oda en el tomo especial que salió de One Piece Film Red, Shanks fue encontrado por los piratas de Roger en un tesoro, en un cofre de tesoro ahí metido, y en esa época tenía 1 año aproximadamente, así que como que hay muchas cosas que encajan, y probablemente San Figarland Garling aquí, cuando dice mira esto, niño, se esté refiriendo a Shanks. Pero bueno, otra cosa muy curiosa en relación a los Tenryubitos que aparecen más tarde, porque vemos otros 3 que destacan sobre el resto, que suelen tener más el diseño típico con la burbuja y todo eso. Son 3 personajes que, como comento, muy curiosamente se parecen bastante a los huérfanos con los que estaba Big Mom en su pasado, básicamente a los que se comió, lo cual hace que no tenga mucho sentido que se encuentren aquí, así que no sé muy bien qué pretende Oda creando diseños tan similares, si simplemente es una casualidad que se ha dado o si hay alguna segunda intención muy extraña, pero desde luego que me parece algo muy digno a comentar en relación a esta primera parte del capítulo. Continuando el capítulo, básicamente vemos a los habitantes decir que cómo es posible que estén llevando a cabo esta barbaridad, y dejándoles a un lado nos movemos muy brevemente a los cuarteles generales de la marina, donde Kong, a través de un Dendemushi, está hablando con Garp y le está intentando convencer para que vaya a God Valley, mientras que Garp, pues la verdad es que está bastante tranquilito en una piscinita tomándose algo y como con no muchas ganas de moverse de ahí. De hecho, él mismo le comenta a Kong que ya les había avisado que no tenían que haberles robado el tesoro, o bueno, que no se tenían que haber metido con la isla de las piratas, con la isla Hachinosu, porque si no ellos iban a actuar antes o después, y básicamente aquí está la razón, lo que le da la razón a Garp. Pero bueno, lo que finalmente hace que Garp se mueva es que le dice que Roger, ya no solo los piratas de Rocks, sino que los piratas de Roger también se están dirigiendo a God Valley.
Esto muy interesante porque sabiendo ya que los piratas del Rocks se están dirigiendo ahí, es como que a Garp le daba igual, que Garp el único al que priorizaba eran los piratas de Roger. Y eso que los piratas de Rocks se supone que eran una gran amenaza, de hecho sabemos qué personajes pertenecían a dicha banda, pero aún así Garp ya en ese entonces estaba como muy centrado en Roger, así que supongo que ya era capaz de ver quién era el que de verdad merecía la pena, aunque bueno, también no sabemos muy bien, bueno, no sabemos muchas cosas de Rocks, desgraciadamente en este capítulo no se nos desvela lo que quizás muchos podíamos esperar, así que en verdad hace falta ver más para poder concretar más con respecto a ese personaje. Y bueno, continuando, vemos que ya no solo los piratas de Rocks, sino que otros piratas que se encontraban en la isla Hachinosu también deciden salir a la mar en dirección a Goth Valley para obtener los tesoros que va a dar como premio los tenrubitos a los tenrubitos que ganen la competición de la caza de nativos. Y es en este momento cuando nos movemos ya sí a Goth Valley. Y básicamente vemos a Ivankov estar dando como un discurso a otros esclavos en el que básicamente él mismo demuestra que sabe la realidad que hay en relación al gobierno mundial, como esta caza de nativos en verdad es una excusa para apoderarse de la isla y todos los recursos que tienen, como aunque a los esclavos les han prometido que si sobreviven durante 3 semanas les liberarán, todo es una mentira, simplemente es para que tengan la motivación de huir y que sea un juego interesante, no un juego aburrido para ellos, es decir, que Ivankov ya con 15 años y llevando como esclavo a saber cuánto, pues tenía muy calado al gobierno mundial. Y mientras vemos como Sanfi Garland Garling sigue haciendo un muy buen papel en esta competición, Ivankov ya está planeando algunas cosillas, entre ellas que liberen a los esclavos gracias a la ayuda de un Yojin, al cual parece ser que le alaban por primera vez en su vida, Ivankov, más concretamente. Pero lo más interesante de todo lo que está ocurriendo ahora con los esclavos es que Jinei nos menciona que los premios, los tesoros que obtuvieron los miembros del gobierno mundial de la isla Hachinosu son la clave para escapar ellos de Goth Valley. 2 Akuma no Mi, concretamente, están entre esos tesoros. Una de ellas es la Akuma no Mi, que te permite convertirte en un dragón mitológico azul, es decir, la Akuma no Mi, que como ya sabemos por el presente, acabó consumiendo Kaido. Y que por cierto la mencionan como una de las Akuma no Mis más poderosas que existen. Es cierto que lo menciona Jinei, que no sé hasta qué punto su palabra tiene validez, pero bueno, alguna razón habrá para que Oda nos lo haya mencionado a través de este personaje. Y luego menciona que la segunda Akuma no Mi, la otra Akuma no Mi, es la Nikyu no Mi, una Akuma no Mi que permite que aquella persona a la que toque o que se toque a sí mismo pueda enviarla a cualquier otro lugar. Akuma no Mi, que como sabemos en el presente la posee el propio Kuma. Y hablando de Kuma, para averiguar cómo es que obtuvo esa Akuma no Mi, vemos lo siguiente, y es que planeando cómo obtenerlas, básicamente lo que necesitaban era alguien que se sacrificase, alguien que llamase la atención, alguien que hiciese un poco como Zebo. Y Kuma, siendo como tan buena gente como es, y además teniendo, por ser un bucanero, una apariencia tan grande, pues él mismo se consideraba la persona perfecta para llevar eso a cabo. Y así es como se termina este pequeño frente abierto que luego se reabre, con Kuma aceptando ser el, entre muchas comillas, sacrificado. Y en relación a esta parte del capítulo, algo que quiero comentar también es una cosa que me lleva llamando mucho la atención desde hace bastante tiempo, y es que el gobierno mundial me da la sensación de que realmente no se preocupa tanto por los peligros reales. Es decir, siempre que haya algo que les pueda molestar, buscan solucionarlo, pero tampoco es que siente algún enemigo como una amenaza real. Recordemos, bueno, fijémonos que están haciendo un juego de caza de humanos y
en unos cofres que puede adquirir prácticamente cualquier persona que sea poderosa, han dejado dos Akuma no Mis muy poderosas. Es decir, es como están diciendo, mira, tenemos aquí dos armas que si las obtienen nuestros enemigos pueden resultarnos como muy peligrosas o muy problemáticas en un futuro. Pero igualmente nos da igual, si las obtienen que las obtengan. Simplemente vamos a ser capaces de hacerlas frente en un futuro. Así que eso, básicamente tengo aquí apuntado el punto que es: el gobierno mundial no sienta a ningún enemigo como una amenaza real, al menos sobre ellos como institución. Solo la sienten en individuos y por eso los protegen a los tenryubitos en muchas ocasiones. Pero tienen como tanto ego que hacen cosas arriesgadas como lo de las frutas porque se ven incapaces de perder. Y creo que esta es la razón también por la cual con Luffy ha pasado lo que ha pasado, por la cual no persiguieron tanto. La Gomu Gomu no Mio no han estado tan encima de ella. Es como, vale, vamos a intentar evitar algunos problemas, pero tampoco nos vamos a esforzar demasiado en evitarlos al 100%, porque si se acaban dando probablemente seamos capaces de solucionarlos. Y creo que es algo normal tener ese pensamiento si llevan 800 años reinando sobre el mundo. Es decir, probablemente haya habido otras ocasiones en las que haya salido gente problemática para el gobierno mundial, pero el gobierno mundial siempre haya sido capaz de solucionar los problemas. Por cierto, si veis por ahí un pie es porque tengo un amigo aquí en la cama del hotel. Y eso es lo que comentaba, que probablemente hayan salido muchos problemas y hayan sido capaces de solucionar todos ellos a lo largo de todos estos años, y por eso es que en verdad no están tan encima de cada situación posiblemente problemática. Y bueno, regresando con el capítulo, vemos como ya los piratas de Rocks están llegando a God Valley, como los marines básicamente comienzan a cagarse encima. Y entre los piratas de Rocks, curiosamente, pese a que sí que vemos a Rocks hablar en este capítulo, darle de hecho un poco la orden a sus seguidores de que le sigan, precisamente, no llegamos a verle su apariencia. Por lo tanto, tenemos que esperar aún más para poder ver el diseño de Rocks y también, por ende, para ver más de este flashback en condiciones que, como comenté en la reacción, también me sorprende mucho que Oda todavía no quiera profundizar lo suficiente en ello, completamente en ello. Es cierto que este es el flashback de Kuma y que quizás no sea como el momento más adecuado, pero no sé, ya que nos has metido en God Valley, es como un poquito extraño que vaya mostrándonos este flashback como a cachos, ¿no? Por personajes distintos. Pero bueno, es la decisión que parece estar tomando Oda. O bueno, luego también quizás cabe la posibilidad, tal y como comenté en la reacción, que en lugar de querer mostrarlo en el manga, básicamente se lo guarde para una película, porque todo lo relevante para la trama sí que lo ha mostrado en este flashback, y simplemente lo que queda por mostrar es pura espectacularidad que quizás con una animación de película podría quedar mucho mejor que mostrada en el manga, y así hace Oda que no tenga que dibujar tantos capítulos en el manga que alargarían más la obra. Pero bueno, esto son puras suposiciones. Yo igualmente sí que apostaría más a que en algún momento dentro del manga veremos este pasado y veremos a Rocks. Lo que me hace tener mucha curiosidad es qué es lo que va a dar pie a ello, a ver ese flashback. Pero bueno, como comento, no vemos a Rocks, pero sí que vemos a Shirohige, a Newgate en ese entonces. Sí que vemos a Stussy, vemos a Big Mom ya siendo usuaria de Akuma no Mi, evidentemente, vemos a Shiki, vemos a Gloriosa, vemos a Kaido y vemos a alguien que yo no reconocí en la reacción de ayer, pero que muchos de vosotros me comentasteis que tenía pinta de ser el Capitán John, el que está bebiendo, básicamente. Y luego, de hecho, los otros personajes que aparecen tienen pinta de ser también zombies de Moria. Y de hecho, a raíz de esto, no lo he leído mucho en profundidad, pero he visto una teoría que dice que, bueno, que dice algo así como que el barco este enorme de Moria puede ser que sea God Valley. Es decir, que Moria, digamos, acaparase esa isla y la convirtiese en un barco y haya revivido a gente que se encontraba en dicha isla. Pero bueno, tampoco voy a profundizar mucho en ese tema porque es que ni yo mismo he leído mucho acerca de esa teoría. Pero, oye, una razón un poquito existe para creer en ello, ¿no? Al fin y al cabo, si obtuvo zombies de la tripulación de Rocks,
pues alguna que otra razón al menos hay para creer. Y bueno, después de la llegada de los piratas de Rocks, de los marines, incluso un poco los tenrubitos, comenzar a cagarse encima por ver peligrar su vida, vemos, para más complicación para ellos, que llegan los piratas de Roger, a los cuales parece que por cómo Oda distribuye los paneles, los van o los enfrentaron, al menos de inicio, antes de que se liase todo. Más tarde, los caballeros sagrados, capitaneados por Sanfi Garling, que tiene al lado de él una chica cuyo diseño tiene pinta de estar bastante bien, no se ve lo suficiente, y detrás de él una especie de chamán extraño con una calavera de un animal en su cabeza. Es decir, son diseños que pintan bastante bien, así que muchas ganas de poder verlos en algún momento. Además, entiendo que el de atrás, si sigue vivo, tendrá el mismo diseño. La chica supongo que en todo este tiempo habrá cambiado bastante su diseño, como el de Sanfi Garling. Pero bueno, después de ver cómo estos tienen pinta de que enfrentan a los piratas de Roger, vemos que igualmente como que no tienen mucha fe de que vaya a salir muy bien y que creen que los piratas van a ganar, pero es en el momento en el que aparece el vicealmirante Garp con muchos de sus hombres muy locos, tienen pinta, por ciento, y muy echados para adelante. Así que básicamente ahí es cuando sí que comienzan a creer un poquito en que se va a regular un poquito más este enfrentamiento. Y es curioso también porque es lo que he comentado antes, que estando Rocks, Garp le ignora completamente y lo primero que dice nada más llegar a Ghost Valley es: decidme dónde está Roger, porque como que tiene muchas ganas de enfrentarse a él. Así que al menos en 1 versus 1 tiene pinta de que incluso cuando Rocks estaba vivo priorizaba a Roger como su rival, como la persona más fuerte del mundo, intuyo. Y bueno, mientras todo este caos se va montando, volvemos con Kuma, Ivankov, y vemos que están pasando la acción del plan que ellos estaban hablando, la de obtener sus Akuma no Mi. Las Akuma no Mi, de hecho, que obtienen, teniendo una en su mano Kuma y la otra Ivankov. Pero a Ivankov rápidamente se la quita Big Mom al básicamente atacarle sin ningún tipo de problema. Ivankov tenía 15 años, Big Mom ya en este entonces, además de ser mayor que Ivankov, era usuaria de Akuma no Mi y era una de las piratas de Rocks. Por lo tanto, evidentemente, iba a ser mucho más fuerte que Ivankov, así que le ataca y rápidamente le quita la Akuma no Mi. Pero justo antes de poder quitarle la Akuma no Mi a Kuma, también motivado por Ivankov, evidentemente, decide comerse la que tenía en su mano. Y justo lo siguiente que vemos, ya habiéndose comido la Akuma no Mi, es a Saturn aparecer y golpear a Kuma, maldiciendo al chico bucanero, diciéndole, por cierto, algo muy curioso, y es que, refiriéndose a su raza, sus únicas opciones como bucanero son o la esclavitud o la muerte, que es lo que la historia ha mostrado. Y bueno, Kuma aquí comienza a contestarle con que si él nació siendo importante, porque para él no tiene sentido que alguien nazca con un estatus o que alguien nazca también con un estatus pero mucho más negativo como el de ser un esclavo. Es decir, que por nacimiento no tiene ningún tipo de sentido que ya te coloquen en algunos lugares. Pero vaya, lo más interesante de esto también es lo que termina diciendo un Kuma muy herido, que dice que, bueno, sí, que si tiene la capacidad de obtener un tipo de poder, le gustaría ser como Nika y por lo tanto salvar a todas aquellas personas posibles que tiene la capacidad de salvar. Y es aquí también cuando Saturn le responde algo muy interesante, y es que le dice que es por eso que la gente como él está destinada a desaparecer o a morir, por decirlo de alguna manera. Y a raíz de esto, bueno, precisamente a raíz de esto, he visto a Arthur de The Library of Ohara comentar algo muy interesante, y es que cabe la posibilidad de que el primer Joy Boy fuese un bucanero, y que Saturn esté diciendo esto precisamente porque Joy Boy
era un bucanero, porque, bueno, Joy Boy, Nika, era un bucanero. Y por eso tiene tanto miedo, está tan preocupado, entre muchas comillas, con respecto a Kuma, y da este discurso que da un poco Saturn, cosa que por cierto también encaja con el sombrero que se encuentra en Marieyoa, que es más grande que para un humano normal, pero más pequeño que para un gigante, es decir, huele que a un bucanero le encaja. Así que son como muchos detalles, muchas pistas que nos hacen poder creer que Joy Boy era un bucanero y que por eso el gobierno mundial le tenía tanta tirria a esta raza, porque veían la posibilidad de que el próximo Nika o el próximo Joy Boy fuese a ser un bucanero, cosa que hemos comprobado que no ha tenido por qué ser así, pero Kuma era un potencial peligro y por eso Saturn también le tenía tan vigilado. Y bueno, básicamente demostrándonos que sí que se dio el enfrentamiento entre Rox y Roger, este flashback o esta parte del flashback termina diciéndonos que este evento se perdería en las sombras de la historia, es decir, que ocultarían la verdad, que de hecho básicamente esto es de lo que habla Ivankov cuando ya se han marchado de God Valley, es decir, cuando ya consiguieron escapar de God Valley gracias a Kuma y llegaron al reino Sorbete, al reino, recordemos, del que es procedente Kuma, el reino en el que nació, donde, como comento, lo primero que vemos es a Ivankov mencionar que básicamente lo único que se menciona en los periódicos es la heroicidad de Garp y no añaden nada más cuando habría muchas cosas más que comentar, es decir, básicamente, uy, se ha desenfocado ahí un momento la cámara, básicamente Oda nos está poniendo los dientes largos y nos está diciendo, nos está dando a entender que muchas cosas más tenemos que ver con respecto a este flashback. Pero bueno, poco más. Vemos aquí a Ivankov en el capítulo, le vemos preguntar a Kuma por qué reza tanto y básicamente le responde, le da a entender que viene cosa de familia, porque su familia tenía una iglesia, por cierto, que tiene apariencia muy cristiana, y básicamente está rezando por las vidas que no ha podido salvar. Y a raíz de esto, Ivankov le menciona que en todo caso lo que tendría que hacer es celebrar las 500 vidas que sí que había conseguido salvar y que además ahora en su palma está la mano de la liberación. Discurso, una manera de referirse a sus manos que pone muy feliz a Kuma, evidentemente porque le hace recordar a Nika. Y ya lo siguiente que vemos es a Ivankov despedirse de Kuma y de Jinei, diciendo que aprovechando que es libre quiere seguir su camino y vivir sus propias aventuras. Y por cierto, menciona algo bastante curioso aquí Kuma, y es que dice que mientras él viva nunca olvidará su cara. Y en Marineford hay un momento en el que Ivankov le responde a Kuma en modo pacifista que cómo es posible que se haya olvidado de su cara. Es decir, está entrelazando el diálogo que mostró en Marineford con este diálogo. Un detalle muy chulo. Pero bueno, vemos eso, cómo se despiden de muy buenas y cómo Jinei se queda junto a Kuma y empiezan a desarrollar su vida. En un principio no de manera amorosa, sino que simplemente como amigos, y de hecho también vemos cómo van forjando nuevas amistades, las cuales comienzan de manera un poquito rara, ya que básicamente son unos niños haciéndole bullying a Kuma, lanzándole piedras, pero Jinei apalizándoles, Kuma quitándoles el dolor con el poder de su Akuma no Mi, perdonándoles, y ahí como pues haciéndose amigos. Y terminando este capítulo con algo muy bonito, con Jinei y con Kuma llorando de felicidad porque finalmente se encuentran libres y tranquilos, porque precisamente han alcanzado la felicidad, supongo que podríamos decir. Y terminando el capítulo con ellos dos comentando que están muy contentos, pues es básicamente como termina el capítulo. Y bueno, aquí estoy comentando así lo que Kuma se convirtió parcialmente en Nika con sus manos de la liberación y salvó a 500 personas. Por cierto, es posible que se vaya. Efectivamente, se ha cortado un momento la grabación. Lo que comentaba, que lo de que Kuma se había convertido parcialmente en Nika con sus manos de la liberación y salvó a 500 personas, lo que está desde luego que muy bien. Y lo
que tiene mucha pinta también es que Kuma sí que se debe de estar dirigiendo a Egghead. Es lo que me gustaría que esté ocurriendo, como llevo comentando en muchísimas reviews, pero vamos a ver, que incluso en este mismo capítulo hemos visto a Kuma con Saturn en el pasado y como Saturn considerarle una amenaza relativamente grande por creer que podría reencarnarse Nika o Joy Boy en él. Así que juntar ahora otra vez a Saturn, a Kuma y además al verdadero Nika y al verdadero Joy Boy creo que sería un auténtico momentazo. Así que por favor, Oda, tira por ahí y danos un momento espectacular que al menos parece o interpreto yo que estás construyendo. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado esta review, un poco diferente al resto. Espero que os haya gustado, que no me haya liado lo suficiente y que me hayáis podido entender todo bien. Entendedme también que no estoy en la situación idónea para hacer vídeos, pero igualmente quería sacar la review y quería comentar un poco mis ideas mientras resumía un poco por encima lo que era el capítulo. Así que eso, como comento, espero que os haya gustado y si es el caso, agradezco muchísimo que es un buen me gusta y hasta la próxima.